Iniciación a la doctrina cristiana. Un enfoque introductorio y básico de las principales doctrinas bíblicas. Serie: La no inmortalidad del alma y el estado inconsciente de los muertos. Tema número 7. Lo que sucede inmediatamente al morir. En los estudios anteriores, hemos examinado uno de los engaños más extendidos en la historia del cristianismo: la creencia de que el ser humano posee un alma inmortal. A la luz de la Escritura, hemos visto que la Biblia no enseña que el ser humano tenga un alma, sino que es un alma, es decir, una unidad indivisible. También comprobamos que la Biblia afirma que las almas, las personas, mueren, lo cual descarta la idea de una inmortalidad inherente. Asimismo, estudiamos que la inmortalidad es un don de Dios que se recibe cuando la persona acepta a Cristo, alcanzando su pleno cumplimiento en la segunda venida de Jesús. Por esta razón, quienes rechazan a Cristo no recibirán la inmortalidad ni la vida eterna. A partir de esto surgen algunas preguntas. ¿Qué ocurre con quienes mueren antes del regreso de Cristo? ¿Qué sucede inmediatamente al morir? ¿Existe alguna diferencia entre la condición de los muertos justos y la de los injustos en ese momento? Para responder acertadamente, es necesario analizar 4 aspectos. 1. Lo que sucede inmediatamente cuando una persona muere. 2. El estado general de los muertos. 3. El destino futuro de quienes murieron en Cristo. 4. El destino futuro de quienes murieron sin Cristo. En este video nos concentraremos exclusivamente en el primer punto: ¿qué ocurre en el momento mismo de la muerte? Muchas tradiciones religiosas enseñan que al morir, el alma asciende al cielo, desciende al infierno, pasa por el purgatorio o reencarna en otra forma de vida. Sin embargo, a la luz de lo ya estudiado, tales ideas resultan incompatibles con la enseñanza bíblica, pues la inmortalidad no es natural ni inmediata, sino un don que se consuma en la segunda venida de Jesús. Esto nos conduce a una pregunta muy importante. Si la persona o el alma no sigue viviendo conscientemente después de morir, ¿qué ocurre entonces? Para responder, debemos regresar al relato bíblico de la creación del ser humano. En Génesis 2:7 leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este texto es clave. El ser humano llega a existir cuando se unen 2 elementos: el cuerpo formado del polvo de la tierra y el aliento de vida que proviene de Dios. Si uno de estos elementos falta, la persona deja de existir. El texto no dice que Dios colocó un alma dentro del cuerpo, dice que el resultado de esa unión fue un alma o ser viviente. Ahora bien, ¿qué es exactamente ese aliento de vida? Aunque la expresión completa aparece solo en Génesis 2:7, el término aliento se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento y siempre se refiere al principio vital, al poder que hace posible la vida. Nunca se presenta como una entidad consciente, inmortal o personal que habita dentro del ser humano. Por ejemplo, Job 33:4 declara: El Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Todopoderoso me da vida. Aquí el aliento es claramente el agente que concede vida, no una persona separada del cuerpo. En Génesis 7:21-22, al describir el diluvio, se afirma que murió todo ser que tenía aliento de espíritu de vida, tanto seres humanos como animales. Esto demuestra que poseer aliento de vida no equivale a poseer inmortalidad, pues todos murieron cuando ese aliento les fue retirado. Lo mismo observamos en 1 de Reyes 17, cuando el hijo de la viuda muere porque no quedó en él aliento. La ausencia del aliento implica la muerte, su presencia, la vida. Un pasaje especialmente esclarecedor es Job 27:3, donde Job declara: Mientras haya aliento en mí y el Espíritu de Dios esté en mis narices, mis labios no hablarán injusticia. Aquí Job utiliza aliento y espíritu como términos equivalentes. No se trata de 2 realidades distintas, sino de la misma idea expresada con palabras diferentes: la vida que Dios concede.
Esto confirma que, en el lenguaje bíblico, espíritu y aliento de vida son sinónimos. En Jueces 15:19 se nos dice: Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. El contexto es claro. Sansón se encontraba exhausto, al borde del colapso físico por la sed extrema. Al beber agua, recobró su espíritu, es decir, recuperó sus fuerzas vitales y su capacidad para seguir viviendo. El texto no sugiere que una entidad consciente, separada de su cuerpo, haya regresado a él. Por el contrario, la restauración afecta a la persona en su totalidad. El beneficio del agua no fue para algo dentro del cuerpo, sino para el ser humano completo. El mismo uso del lenguaje aparece en 1 de Samuel 30, 11-12. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Aquí el texto afirma que, después de recibir alimento y agua, volvió en él su espíritu. El significado es evidente. El hombre recobró la vida, las fuerzas, la energía vital que había perdido por la falta de alimentos. No se trata del retorno de un ser espiritual consciente que hubiese abandonado el cuerpo, sino de la restauración de la vida misma. Este uso bíblico del término espíritu plantea una dificultad para la idea de un espíritu inmortal e independiente. Si el espíritu fuera una entidad consciente separada del cuerpo, habría que concluir que dicho espíritu abandona el cuerpo simplemente por falta de alimento o agua, sin que ocurra la muerte. Tal conclusión es absurda y completamente ajena al pensamiento bíblico. La Escritura, por el contrario, utiliza el término espíritu en estos pasajes para referirse al principio vital, a la fuerza que sostiene la vida. Cuando ésta se debilita, la persona se debilita. Cuando se restaura, la persona revive. No encontramos aquí la idea de que el ser humano esté dividido en 2 partes separadas, sino que se presenta como un todo unido e inseparable. Incluso los animales son descritos como poseedores de espíritu de vida en Génesis 7:15, lo cual confirma que este espíritu no es una entidad inmortal, sino el principio vital otorgado por Dios a todo ser viviente. A partir de estos textos, podemos sugerir que 1. El aliento o espíritu de vida es la vida misma que Dios concede. 2. Sin ese aliento, todo ser vivo muere. 3. El aliento de vida no es un alma inmortal. 4. Este espíritu es la fuerza vital que proviene de Dios. Con esto en mente, estamos en condiciones de responder la pregunta central. ¿Qué sucede inmediatamente cuando una persona muere? Eclesiastés 12:7 declara: El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De manera paralela, el Salmo 104:29 afirma: Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Cuando una persona muere, el cuerpo retorna al polvo, y el espíritu, el aliento de vida, vuelve a Dios. No se trata de una entidad consciente que viaja a otro lugar. No es el alma inmortal que vuelve a Dios. No es alguien que está dentro del ser humano que va a la presencia de Dios, sino del poder vital que Dios retira. Ese poder vital que produce la vida vuelve a Dios cuando la persona muere. Al faltar uno de los 2 elementos esenciales de la existencia humana, la persona deja de existir. Por lo tanto, según la Biblia, la muerte es un estado de cesación total de la vida, no una transición consciente a otra forma de existencia. En el próximo video analizaremos más este punto al estudiar el estado de los muertos según la Escritura. Hasta entonces, que Dios los bendiga y les conceda claridad y esperanza al estudiar su palabra.